Buenos días, jóvenes. Me da gusto verlos nuevamente después de estas vacaciones y vamos a trabajar de nuevo. Soy la profesora Leticia Guzmán, por si ya se les había olvidado el nombre. Me da gusto trabajar con ustedes, volverlos a ver. Y la materia que les voy a impartir en este semestre es Lenguaje y Comunicación 1. Tiene que ver igualmente con la lengua, como habíamos visto en expresión oral y escrita. El lenguaje es muy importante porque el lenguaje lo empleamos toda la vida, desde que aprendemos a hablar entre un año, año y medio, los 2 años, y nos, como dice, si fuimos flojos al hablar, pero de ahí hasta el final de nuestros días siempre nos vamos a comunicar y nos comunicamos en distintas circunstancias, para distintas situaciones, distintos contextos, y no siempre nos expresamos de la misma manera. Cambian nuestros tonos. Como veíamos, si nosotros tenemos que pedir algo, un permiso, por ejemplo, a sus papás, y sobre todo las niñas, ándale, papi, dame permiso, hacen un tono diferente para convencer. Pero ¿qué tal si están enojados y su mamá le dice, vayan a las tortillas? Ay, ¿por qué yo y mi hermano nunca va? Ya cambiaron la forma de expresarse. No es lo mismo cuando van a visitar a su abuelita que cuando están platicando con los amigos, ¿o sí? ¿Hablan de la misma forma? No, ¿verdad? Y si alguno de ustedes trabaja y ya tiene un jefe, pues igualmente es una relación diferente a que cuando hablan a lo mejor con sus papás, con sus amigos o con sus profesores. Depende de la circunstancia, vamos cambiando. Y lo que vamos a ver, en un momento les voy a presentar el temario, lo que vamos a ver durante este semestre, va a decir, ay, ¿qué cosa será eso? Todo lo hacen, muchachos, ya todo lo aplican, lo único que no saben es qué están haciendo o cómo se llama aquello que hacen. Por eso el lenguaje es muy, muy importante. Vamos a ver aquí. Voy a compartirles pantalla. Aquí tenemos el temario de lenguaje y comunicación. Lo subí hace unos momentos al tablero de Classroom para que ustedes lo tengan. No es necesario que lo anoten, ¿sí? Simplemente es para que ustedes sepan qué es lo que vamos viendo. Tengo que dárselos y sobre todo porque aquí viene los proyectos individuales y colaborativos. La universidad pide que se trabaje con algún proyecto. En este semestre nos toca la prevención de la violencia. Se van a formar equipos en cada uno de los grupos. Esos equipos los va a formar su tutor. ¿Quién es su tutor, muchachos? No sé. Está la maestra Marta, La maestra Marta. Marta Alicia Dávila. Muy bien. Ella los va a conformar en equipos. Ya se dirá si son de 4, menos que puede ser de 4 a 6 integrantes. Y ese equipo, aunque lo hagan con ella, es con el que van a trabajar en todas las materias. Cada equipo va a trabajar un tema y va a aplicarse a cada una de las asignaturas. Por lo tanto, cuando tengan que elegir, se vean con que aún no se conocen presencialmente, pero a lo mejor va a decir, pues puedo hacer equipo con tal y se organizan, pero no, aunque de repente ya no se simpaticen mucho, sean buenos compañeros, sean profesionales en su trabajo y sáquenlo adelante, porque tienen que hacer trabajos de manera individual, pero también otros en equipo que son los colaborativos. Y ahorita se los explico. El temario de lenguaje y comunicación está formado por 4 módulos. Los 2 primeros los vamos a ver para el primer departamental, los módulos 3 y 4 para el segundo departamental. El módulo 1 que iniciaremos el día de hoy se llama Generalidades del Discurso y vamos a ver los niveles de la lengua, nivel científico, literario, cotidiano o coloquial y el familiar. El segundo tema son los tipos de textos que hay, que es el familiar, académico, literario, periodístico, técnico y científico. En el módulo 2 vamos a ver las formas discursivas, la narración y sus características como tipos de narrador, que es testigo, omnisciente, protagonista, los personajes que pueden ser principales, secundarios, el espacio abierto y cerrado, el tiempo objetivo y subjetivo. El siguiente punto es la descripción. Cuando nosotros describimos, sabemos que describir es destacar los elementos más representativos de algo o de alguien. Sin embargo, pocas veces sabemos cómo se llama cada una de las descripciones que hacemos y tenemos, por ejemplo, la prosopografía, etopeya, retrato, carácter, hipotiposis, cronografía, topografía y caricatura. Ustedes sí saben que es una descripción, ¿verdad? Y lo acabo de decir.
¿Ustedes saben cuál es la descripción prosopográfica o ya han hecho prosopografía? ¿O no saben? No, bueno, yo no sé. Pero sí la han hecho. Cuando alguien dice, ah, es que mi amigo es alto, es delgado, tiene cabello chinito y ojos pequeños. ¿Sí han descrito físicamente a alguien? Eso es la prosopografía. Sí. Cuando solamente se dan características físicas de una persona, de un objeto, de un animal, eso es prosopografía. Por el contrario, la etopeya es cuando se dan las descripciones solo emocionales, psicológicas, actitudinales, es decir, todo lo que no sea físico. Si decimos, mi amigo es alegre, es divertido, pero a veces también muy enojón. Eso es etopeya. Entonces, como ven, lo han hecho, sin embargo, a veces no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Tenemos aquí retrato, carácter, hipotiposis, cronografía, topografía, caricatura. El punto 3, diálogo, definiciones, tipos de diálogo, diálogo directo, indirecto, teatral, exposición, definición, características, argumentación, definición, características. En el módulo 3, los tipos de lectura que se dan, como la lectura, etapas de lectura, prelectura, lectura de comprensión, postlectura, las características de los lectores competentes, reconocer, recordar, rescatar la información, interpretar, valorar, organizar, transcodificar y extrapolar. Tipos de lectura que tenemos por placer, instruccional, para encontrar información específica, lectura periodística y lectura científica. Y el más cortito de los módulos, que es el módulo 4, los tipos de lectura analítica o estructural, la interpretativa y la lectura crítica. Es todo lo que veremos en este semestre. Lo que sí van a notar, muchachos, es esto, la forma de evaluar, cuál es el porcentaje que se tiene, y anoten ahí el nombre de la materia, lenguaje y comunicación 1, evaluación, el examen tiene el valor del 50%, es decir, 5 puntos. Classroom 30, que son 3 puntos, y los proyectos, tanto individuales como colaborativos, les da el 20% de la calificación. Así que eso sí es muy, muy importante que lo anoten, por favor. Les decía que tenemos que entrar a trabajar con proyectos. Los proyectos tenemos que hacer un boletín entre todos los del semestre para que se pueda, para que... Maestra, sí. Perdón, ¿lo puedo regresar tantito a la sí. evaluación? Bueno. Gracias. Un minutito para que lo anoten. Ya, gracias. ¿Sí? Permítame, estoy mandándole a su compañero el ID, que no puede entrar a clase. A ver si con eso puede. Muy bien, les decía, aquí tenemos entonces también los proyectos que se tiene que hacer. La prevención de violencia es el eje temático, se tiene que elaborar un boletín y cada módulo les pide un trabajo individual y un colaborativo en cada uno de los módulos. Aquí está para que lo tengan, para que sepan qué hacer, y al final vamos a realizar el editorial del boletín, que es lo que vamos a aportar como materia cuando ya se entregue este boletín de todas las asignaturas que llevan. Se los voy a ir explicando cada vez que se los tenga que solicitar. Por ello es importante que, aunque cumplan con su trabajo individual, también aporten al colaborativo,
porque es el 20% de su calificación. Si ustedes no aportan al colaborativo, no les puedo dar esa calificación porque estarían dejando a su equipo solo. Pero también, muchachos, no se preocupen porque muchas veces es que no me gusta trabajar con equipo porque si no cumplen nos afecta. En mi caso, en la materia, si tengo un equipo de 5 alumnos y de esos 5 alumnos trabajan 2, no le voy a poner la calificación a los 3 que no lo hicieron, aunque sean equipo. Por ello es que les pido que cuando hagan sus trabajos en equipo, anoten el nombre de los que sí colaboraron, no de todo el equipo, solo de los que hayan colaborado, porque si solamente trabaja un alumno en el equipo, pero al entregarme el trabajo pone el nombre de los 5 integrantes, yo tengo que ponerle calificación a los 5, aunque después se enoje el compañero que trabajó y dice que no hicieron nada. Al ponerle el nombre, como se va guardando como evidencia, si a mí me piden mis evidencias, pues ahí aparece que el alumno trabajó. En cambio, si nada más dicen, pues solo lo hice yo, mis compañeros no lo quisieron hacer o lo hacen 2 nada más, a esos 2 les pongo calificación y a los demás no, porque no colaboraron. Entonces sí es importante. Y son trabajos realmente sencillos, no son complicados de hacer, pero tiene que trabajarse de manera conjunta. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Yo, maestra, tengo una duda. Dime. Sumando los porcentajes de de la evaluación nos da 9. No. O déjame ver, no creo. Son 50 de examen, 30 de... Sí, de clase perdón, lo 20. siento. Ajá. Perdón, no había visto bien. Perdón, olvídelo. Ya me habías hecho dudar también, hija, mejor me equivoqué en un número. No, son 50, 30 Classroom actividades y 20 los proyectos individuales y colaborativos. Muy bien, entonces ya que no hay duda de esto, vamos a empezar. Cada vez que empezamos un módulo se trabaja una actividad diagnóstica. Esa actividad diagnóstica son algunas preguntitas que se hacen con respecto del conocimiento de algunos temas. No tiene un valor sumativo, no les va a afectar, no tienen que buscarlo en diccionario ni googlearlo, solo es con lo que ustedes sepan. Son 3 preguntitas y por favor anótenlas como título, actividad diagnóstica. Número 1. ¿Qué es el lenguaje? Número 2. ¿Qué tipos de lenguaje conoces? ¿Qué tipos de lenguaje conoces? Número 3. ¿Crees que es importante utilizar correctamente el lenguaje? Maestra, ¿podría repetir esa pregunta? Sí. ¿Crees que es importante utilizar correctamente el lenguaje? Coma, ¿por qué? Nada más. Recuerden, es diagnóstica, no necesitan buscar información.
¿Quién sabe dónde fue la muestra? Hoy, Está conectada, pero está en silencio para que lo hagamos bien y nos concentremos. sí, pero ya aquí estoy, ¿eh? Ya ves, compañero, concéntrate. Ya terminé. ¿Quién más ya terminó, muchachos? Yo también ya terminé. Muy bien. A ver, ¿quién me quiere contestar la pregunta número 1? ¿Qué es el lenguaje, muchachos? La forma que tiene el ser vivo para comunicarse. Sí, podemos decir lo que es una forma de comunicación, porque hay muchas. La segunda es qué tipo de lenguajes conocen. Yo Yo. Conozco 5 tipos de lenguaje. ¿Cuáles? El corporal, el de mímica, que es señas, el auditivo, el visual y el braille. Muy bien. ¿Qué otros? ¿Alguien más iba a participar? Un chico, no sé quién era. Puede ser también escrito y formal, ¿no? Sí, escrito, oral, mímico, auditivo. Literario. Gestual. Puede ser literario. El que dijo que era físico se llama proxémico porque es la actitud corporal. Muy bien. ¿Creen que sea importante el correcto uso del lenguaje, muchachos? ¿Por qué? Sí. A ver, ¿por qué Guerrero, Neri? Porque a veces las palabras tienen varios significados y las llegan a confundir. Sí, se puede confundir, sobre todo si no se redacta bien. ¿Qué más? Pero recuerden que cuando habíamos visto el tema de la anfibología, que cuando no se redacta de manera correcta se da a entender algo distinto, como se venden jabones para niños con forma de hipopótamo. Ahí querían decir que los jabones tenían forma de hipopótamo, pero lo que se entiende para niños con forma de hipopótamo es que los niños deben tener esa forma para poder venderle los jabones. Entonces sí es importante. No, el uso de la puntuación. Hay una anécdota en donde iban a ejecutar a un grupo de jóvenes en la época de Porfirio Díaz, y uno de ellos, que tenía influencias, era de buena posición económica, su familia pues busca el indulto, que es el perdón, y viene a la Ciudad de México para conseguirlo, se lo otorga el presidente, pero como ya no le daba tiempo de llegar, me parece que era en Puebla donde lo iban a ejecutar, mandan un telegrama. El telegrama era: perdón, punto, imposible matarlo. Cuando mandan el telegrama, ¿cómo lo reciben los que iban a ejecutar al joven? Decía: perdón, imposible, punto, ejecutarlo. ¿Cuál fue la diferencia entre ellos? El primero... Pues en el primero era de que no lo ejecutaran, que estaban pidiendo perdón, ¿no? ¿sí? Y ya en el segundo, pues que lo ejecutaran, que no pedían perdón. Sí, porque el primero era perdón, o sea, como que lamentamos las molestias ocasionadas, pero es imposible ejecutarlo. En el segundo, perdón, imposible, o sea, no lo perdonaron, punto, ejecutarlo. Así es que ahí sí lo ejecutan, y simplemente porque dicen, ahí es un punto más, un punto menos, pero dependiendo de dónde se coloque, la información es diferente. Y con la primera redacción era: no lo maten. Con la segunda era: mátenlo. Hace algunos Entonces no uso bien los signos de puntuación. no se usaron bien, y eso le costó la vida a un joven. Hace unos meses leí una nota bastante curiosa para mí, ha de haber sido catastrófica para quien la padeció, donde decían que un abogado, pero en Argentina, un abogado argentino perdió un caso y condenaron a su cliente porque su caso estaba mal redactado y tenía faltas ortográficas. Entonces, imagínense, simplemente un abogado que está defendiendo a alguien por redactar mal, porque al no poner un acento, una coma, al estar mal redactado, estaba dando una idea diferente, pierde el caso, condenan a su cliente. A mí me llamó la atención porque es curioso por el lenguaje. Sin embargo, para el condenado y para su familia, imagínense, solo por la ineptitud de redacción de su abogado, pierden, y eso le cuesta años cárcel a quien lo está
lo está viviendo. Entonces, vamos a darnos cuenta que el lenguaje es muy importante dependiendo cómo nosotros lo estemos aplicando, cómo lo utilicemos día a día. Así que el primer tema que vamos a ver nosotros son los niveles de la lengua. Anotan por favor como títulos niveles de la lengua y tenemos 4 niveles. Vamos a ver el día de hoy 2. ¿Cuál es el título? Niveles de la lengua. Anotan. Los niveles de la lengua son los que se dan para comunicarnos en distintos contextos. Son los que se dan para comunicarnos en distintos contextos. ¿Son los que se dan, perdón, maestra? Para comunicarnos en distintos contextos. Coma, y estos son Perdón, ¿distintos qué? contextos. Y estos son, 2 puntos y seguido, técnico o científico, técnico o científico, coma, literario, coma, cotidiano y familiar. Cotidiano y familiar. Después de técnico científico, ¿qué dijo? Literario, coma, cotidiano y familiar. Punto y aparte, inciso A. Técnico y científico, 2 puntos y seguido. Este lenguaje es especializado. Este lenguaje es especializado en una rama del conocimiento. En algún área del conocimiento. Coma, se caracteriza por ser unívoco. Se caracteriza por ser unívoco. Coma, técnico. Y por ampliar el vocabulario. Y por ampliar el vocabulario. Punto y aparte. ¿El vocabulario? Sí, el vocabulario. Punto y aparte. Inciso B, literario. 2 puntos y seguido. Literario. 2 puntos y seguido. A través del lenguaje, se transforma la realidad. A través del lenguaje se transforma la realidad. De una manera estética, se transforma la realidad de una manera estética. Y se crean mundos imaginarios. Punto. Y se crean mundos imaginarios. Punto.
Vamos a tener aquí dos lecturas bastante breves para que se pueda realizar la actividad. ¿Qué es un coronavirus? El coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, SRAS. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. ¿Qué es la COVID-19? El COVID-19 brotó en Wuhan, China, en diciembre de 2019. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen COVID-19 desarrollan una enfermedad grave y tienen dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno del 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica. Este ejemplo de texto, ¿de qué tipo es? Es técnico. Científico y técnico. ¿Es Es técnico? informativo. Sí, Es pero es informativo. técnico, solamente tenemos 4 opciones. Ahorita vimos 2. Puede ser técnico científico, es el primero, es literario, es cotidiano o es familiar. Solo vimos 2. ¿Científico? Técnico Es científico. científico. Entonces ahí van a notar cuáles son los términos que les parece que son científicos. ¿Cómo pudieron saber que esto era científico? Porque informa sobre un Nos está hablando tipo sobre de virus, Muy una bien. enfermedad. Anoten el título, coronavirus, y quiero que anoten ahí 2 conceptos, 2 palabras que indiquen que esto es un texto científico. Pueden por ahí conceptos científicos. ¿Cuáles serían 2 palabras, 2 conceptos científicos? ¿Dónde fue el brote? No, es de la ciudad. Tiene que ser COVID-19. ¿Cuáles son los síntomas? COVID-19, sí. COVID-19, sí. Otro término. Recuerden, tiene que ser técnico o científico. Enfermedades ¿Síntomas que respiratorias. tiene? Enfermedades solita no, porque es una palabra común. ¿Síntomas que tiene? Síndrome respiratorio agudo severo. Síndrome respiratorio sí. Enfermedades no, porque enfermedad es una palabra común. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué es rinorrea? ¿Eso les parece que rinorrea sea un término científico? No. Yo digo que Sí, ¿no? Es el escurrimiento nasal, pero no dicen escurrimiento nasal o flujo de moco, que sería un término bastante coloquial. Dice rinorrea, este es un término científico. Cuando se habla, por ejemplo, hipertensión arterial, problemas cardíacos, diabetes, son términos científicos, son términos médicos. Pero si yo les digo, por ejemplo, aquí, fiebre es una palabra común, síntomas es una palabra común, tratamiento es una palabra común. Entonces, aunque en general el texto es científico, lo hace científico las palabras como rinorrea, hipertensión arterial, COVID-19, síndrome respiratorio agudo severo. Esas son las palabras que lo hacen científico. Veamos esta otra lectura así rápidamente. Un día don Cacahuate decidió mudarse para Denver, en Colorado. Él y doña Cebolla cargaron el camión con sus pocas posesiones. Estaban muy felices, doña Cebolla estaba embarazada y esperaba un niño muy presto.
Don Cacahuate había oído que había mucho empleo en Colorado. Todo lo que ellos deseaban era una vida mejor. Caminaron por muchos días. No anticiparon que iban a estar tan lejos. Después de lo que pareció una eternidad, los signos del camión a Denver empezaron a verse al lado de la carretera. 200 millas para Denver, 100 millas para Denver, 50 millas para Denver, 2 millas para Denver. Al final vieron uno de los signos más grandes que habían visto, decía Denver Left. Don Cacahuate pisó los frenos del camión, se salió del camión y lloraba con voz alta. Cuando doña Cebolla le preguntó qué ocurría, don Cacahuate le dijo que Denver se había ido, pero seguramente nadie sabía para dónde, porque esto era todo lo que el signo decía. Se subieron en su camión y regresaron para el mismo pueblecito donde habían vivido más antes. ¿Qué tipo de texto es? Literario. Técnico, ¿no? Literario. Literario. ¿Por qué es literario? Porque se casan un cacahuate y una cebolla. Y van a tener un bebé y van a buscar trabajo. Y eso pues es un mundo de fantasía, es imaginación y eso es lo que proyecta el texto literario. Con esa lectura van a contestar las siguientes preguntas, por favor, anótenlas. Describe cómo te imaginas a don Cacahuate y a doña Cebolla. Describe cómo te imaginas a don Cacahuate y a doña Cebolla. La número 2. Dibuja cómo te imaginas al hijo de don Cacahuate y doña Cebolla. Dibuja cómo te imaginas al hijo de don Cacahuate y doña Cebolla. Y el siguiente, ¿qué sentimiento te transmite el texto y por qué? ¿Qué sentimiento te transmite el texto y por qué? ¿Qué sentimiento te transmite el texto y por qué? Díganme, ¿por qué lloró don Cacahuate? Porque se salió del camino. Porque se le perdió. ¿Qué quiere decir? La clave está en Denver Denver se había Left. ido. ¿Qué quiere decir Denver Left? ¿Qué es left? ¿Alguien sabe? Vida, ¿no? No, eso es live. Ah, perdón. Quiere decir izquierda. Como están en Estados Unidos y hablan inglés, los letreros están en inglés. Denver Left es Denver a la izquierda. Si van derechos tenían que doblar hacia el lado izquierdo, pero como no le entendió el letrerito, no sabe y ya no hay más letreros, dice Denver se ha ido, nadie sabe para dónde y mejor se regresan. Y lloran porque ya no puede darle la vida que quería a su hijo, puesto que no va a tener un mejor trabajo. De eso se trata la lectura. Muy bien, chicos, contestan sus preguntas. No es para Classroom, no la van a subir. La vamos a platicar aquí la próxima clase y después les dejo las actividades correspondientes. Maestra, ¿cómo era la última? ¿Qué sentimiento de qué? Te genera y por qué. Gracias. Me despido porque ya nos va a sacar, muchachos. Que tengan un